Estamos hasta ahora compartiendo la tarde chilena en el 101.3 a la banda de frecuencia modulada. Faltan 21 minutos para que sean las 5 de la tarde. Cada semana ya contamos en nuestro programa con el profesor Juan Campino. Él es el director del Parque de la Ciencia, nos acompaña siempre con algún tema importante. La semana pasada habíamos abordado la revolución tecnológica y derivado de la revolución tecnológica aparecen los robots. Y obviamente que es un tema bien interesante porque hoy día vamos a saber qué son los robots, cómo se construyen, para qué sirven, dónde están. Son varias preguntas ahí que va a tratar de resolver el profesor Campino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias, pues. Gracias por venir, profesor. Bueno, primero que todo, hablábamos de la revolución tecnológica la semana pasada. Bueno, y hoy día nos adentramos en el mundo de los robots. ¿Qué son los robots exactamente? Bueno, a ver, si nosotros queremos tener conciencia de dónde estamos en este planeta, si queremos tener conciencia de hacia dónde va la tecnología y qué es lo que nos rodea, que a veces no nos damos ni cuenta, tenemos que caer forzosamente en la tecnificación de un montón de cuestiones. Claro. Entonces, un robot podríamos definirlo como una máquina que obedece órdenes. Ya. Una máquina que obedece las órdenes que le da el hombre o que le da un computador u otro aparato, pero que finalmente está el hombre ordenándole a esa máquina que funcione. Entonces, eso ya es un robot. Nosotros cuando pensamos en robot, estamos influenciados por las películas de ciencia ficción. Claro. ¿Tú te has fijado esas películas que hay guerras entre galaxias por allá lejanas, pues, o naves espaciales? Que, así es. El hombre malo generalmente es un robot que finalmente se le destruye porque si no va a destruir grandes cosas como la Tierra. Claro. Entonces estamos influenciados por pensar de que un robot tiene que tener forma de ser humano. Y la verdad es que nada más lejos que eso. Ya. El robot es algo definitivamente distinto que sí lo controla, lo opera y subyace él ante la voluntad del ser humano. Correcto. No puede ser de otra manera. Sí, pero siempre uno ve de repente en algunas demostraciones que tratan de asemejar seres humanos robots. De hecho, hoy día mismo mostraban, no sé en qué muestra, en una exposición, unos jugadores de fútbol con forma humana. Claro, exactamente. Ahora, cuando uno ve esto del Play 3 o 4, que Claro. ya parece que salió, y tú ves estos señores que van corriendo, los ves que corren como un jugador de los Sí, que vemos en la claro. televisión el día domingo. Así es. Entonces ya llega a tal grado la perfección de esto que ya el robot está en algunos aspectos quedando afuera y Ya. ahora se usan los androides. Ah, ya. El androides, ya lo hablaremos acá, es un ser humano. Tú ves un androide y ves un ser humano. Claro. Pero detrás de ese ser humano hay toda una máquina, ¿no es cierto?, llena de cables, llena de alambre, llena de fierro, y una cara y una piel, digámoslo así, Sí, que claro. es totalmente plástica. Entonces, el Robocop, todas estas películas, ¿no es cierto?, que uno ve por ahí, el mismo Schwarzenegger ha hecho Sí, cuestiones claro. de esas. Tú ves la ficción de cómo la tecnología hoy día te lleva casi a no distinguir a simple vista lo que es un androide o un robot ya más especializado como ser humano, o lo que es un ser humano mismo. Claro. Entonces, esto de la robótica, que en realidad es parte de esta revolución tecnológica, pero lo curioso acá, Luis, es que no nos damos cuenta que estamos involucrados en los cambios más trascendentes desde que el hombre es hombre. Mira. Desde hace 4 millones de años que el hombre viene evolucionando. Está cambiando nuestra cabeza, está cambiando la educación hacia nuestros hijos, está cambiando la educación, está cambiando la medicina, está cambiando el transporte, la aviación, los camiones que andan sin choferes por las carreteras. O sea, el cambio es genial, realmente genial, pero no lo percibimos como lo puede percibir, por ejemplo, los que estudian este fenómeno Sí. en 200 o 300 años más. Cuando hablen de cómo era la vida al comienzo del siglo XXI, Ya. ellos entonces podrán plasmar en sus libros, en sus videos, las cosas que hagan en ese momento, y ahí podremos, las generaciones de ese tiempo podrán ver el cambio violento que hubo. Y este cambio, fíjate, viene produciéndose hace 50 años, si no es más. Ya, es poquito, ¿eh? Poquito. Sí. La computación, te diría yo, en pleno, está hace 50 años, por Ya. ahí con la conquista del espacio, un poco antes, los años, en la posguerra, los años 60, por ahí. Claro. Entonces ahí vinieron un montón de adelantos. Fíjate que la robótica es lo que está hoy. Esto de los androides es lo que va a venir mañana, pero Ya. todavía no está tan implementado. Y antes de eso eran los autómatas. Ya. Se le llamaba a todas estas cosas que se movían, que no eran seres humanos, se le llamaba autómatas. Ya. Y fíjate que leyendo de este tema, en Egipto, que estaba lleno de monjes ahí que enseñaban de los dioses, porque en ese tiempo había un politeísmo, Claro. la gente creía en los dioses. Y estos dioses, ¿no es cierto?,
competían unos con otros, pero competían en la cabeza de la gente, no en el espacio ni en la influencia que ellos tenían sobre uno. Entonces habían unos monjes, leía por ahí, que para que sus dioses tuvieran más fuerza que los dioses de otros, ellos hacían unas imágenes con la cara de Dios, con los brazos de Dios, en fin, como ellos lo percibían, y detrás de la muralla ponían un artefacto donde el dios abría y cerraba un ojo. Entonces ellos decían, ve, está abriendo y cerrando el ojo por la fuerza de la divinidad. Mira. Y eran unos monjes tramposos porque trataban de tomar más adeptos a sus dioses, pero inventando algunas cuestiones. Entonces hay otros que movían las manos, hay otro que santiguaba. Entonces todo esto era ficción, porque la estatua nunca se movió, la estatua, pero sí la hacían mover a través de palancas y de cuestiones de hacían trucos prácticamente con hacían trucos, claro. Y eso es la antesala de los robots. Y si uno se monta más atrás todavía en la mitología griega, decía uno de estos señores, Prometeo creo que era un muy influyente, que el primer ser que se había podido mover había venido del barro, que era Adán y Eva. Y que con la fuerza del fuego de los cielos, entonces había logrado Dios moverlos. Y había adquirido movimiento y vida, ¿no? Claro. Entonces hay quienes dicen que ese fue el primer robot que hubo. El ser humano por allá, bien atrás era, ¿no? Entonces, en esto hay cuentos para todos los gustos. Sí, me imagino. Pero el tema acá, cuando esto toma ya más fuerza, es en la época de Leonardo da Vinci, que hemos hablado de él acá, que fue un genio. Y estuve incluso leyendo antes de venir acá un manuscrito que apareció por ahí. Y fíjate que da Vinci, en los planos, hizo un robot, que nunca lo logró armar. Pero porque no tenía la tecnología de la época que le permitiera hacer una rueda perfectamente redonda y varias cuestiones de esas. Entonces, pero él las tenía diseñadas en su mente. Claro, y en un papel. En estos manuscritos que están en internet se pueden ver. Entonces, vinieron ya con la tecnología del siglo XX, dijeron, vamos a hacer esta máquina que hizo Da Vinci, algunos científicos, y la reprodujeron de acuerdo a como estaba en los planos. Y resultó espectacularmente perfecta. Mira, qué maravilla. Entonces, esto de estas máquinas que se mueven ha venido funcionando hace ya bastante tiempo. Y bueno, y vino la revolución industrial, ¿no es cierto? Lo hemos hablado acá, hace unos 200 y tantos años, y ahí se crearon las máquinas. Y estas máquinas, entonces, si uno las quiere ver como robot, también puede serlo. Porque a una máquina cualquiera, que tú le des 2 o 3 funciones, y que la máquina decida cuándo hacer esas funciones, eso es ya entrar en el campo de la robótica. Como antes no había electricidad, estas máquinas se movían mecánicamente, con una palanca, con un cordel, como estas marionetas que uno ve por ahí. Eran de ese orden. Y ya había algo de fuerza hidráulica, entonces le ponían unas mangueras y se lograba mover algunos pistones, y eso hacía que se moviera una rodilla, el cuello, qué sé yo. ¿El vapor fue usado alguna vez para este efecto, no? Seguramente, lo ignoro, sí. Pero como el vapor se usaba para las máquinas, porque las máquinas, la revolución industrial, andaban a través del vapor, entonces es pensable que también la usaban para esta cuestión. Ahora, los reyes antiguos, por ejemplo, necesitaban diversión, y cuando el rey quería divertirse, el pueblo entero tenía que preocuparse de que el rey se divirtiera. No es como ahora. Entonces ahí aparecían también estas especies de marionetas que pintaban, y yo he visto también en internet ahí los cuadros que hacían no sé, por allá cuando comenzaba el Renacimiento. Los cuadros que hacían, unas muñecas del tamaño humano que hacían, que cantaban, que dibujaban, que pintaban, y que hacían una serie de cuestiones para divertir a los reyes y a los nobles de la época. Entonces ya también había una tecnología incipiente que comenzaba en esa época, y desde ya que la gente disfrutaba de ellas. Y esto fue entonces ir transformándose. Ahora, en el año 1833 apareció el primer computador. Y ya, bueno, no en esa fecha aún los robots tomaban fuerza, pero ya el computador comenzaba a ordenar lo que se llama una inteligencia artificial. Sí, yo quiero aclarar esto, el profesor no se equivocó, habló de 1833, primer computador, para que nos quede claro. Así es. Sí, para que no crean, digan, no, a lo mejor fue 1933, 1833. Y para quien nos esté escuchando, quizás sería bueno explicar cómo funcionaba ese computador, porque uno asocia el computador con la energía eléctrica. En 1833 no había nada de eso. ¿Tú te acuerdas, quizás tú eres más joven que yo, esas máquinas sumadoras que había con una palanca que le daban 2 para adelante, 3 para atrás, 2 para adelante? Eso era ese orden de cosas. Ya existía en esa época la palanca, ya existían, qué sé yo, los fierros que los podías doblar cuando te diera la gana y podías hacer un aparato. Por lo tanto, ya había cierta tecnología.
Entonces funcionaban de esa manera, con la mano, moviendo poleas, moviendo engranajes, y esa era la manera de cómo podía funcionar un computador. ¿Qué es lo que es un computador? Es un ordenador de números. Un computador tú lo puedes hacer sumar, restar, multiplicar, y puedes hacer otras cosas. Hoy día con los computadores se escribe. En aquellos tiempos no se escribía con el computador. Tú escribías con la máquina de escribir, que eran bien artesanales. Yo me acuerdo, en mi casa había una. Y bueno, eso era, pero el computador era para resolver problemas matemáticos. Claro, de ahí viene su nombre con que se le conoce de repente, hablamos de los ordenadores. Ordenadores, claro. Es un término más antiguo. Los españoles hablan de ordenadores. Sí, todavía lo usan, pero tiene que ir con ese origen. Claro, ahora la computación más moderna ya, esa es la que nos permite escribir. Claro, y muchas cosas más. Bueno, sí, desde ya, hoy día, evidentemente. Pero esto de la robótica comienza a aparecer con más fuerza a través de los computadores. Ya a comienzos de siglo los computadores, bueno, lo hemos hablado acá, que eran del porte de una casa, eran difíciles de operar, pero ya podían hacer operaciones más complejas. Luego se comenzaron a achicar los computadores y hoy día todos andamos con uno en el bolsillo que se llama celular. Sí, y ahí uno guarda toda la información. Guarda toda la información del mundo, no solo de tu entorno, sino que ahí está todo, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos primeros robots que consistían para entretener a los reyes, qué sé yo, en el siglo XIX, ya en la Revolución Industrial se inventaron unos telares. Lo más trascendente, informándome por ahí, de esta Revolución Industrial, al inicio por lo menos, eran los telares. Los telares. Claro, antes de eso la gente casi se abrigaba con pieles de animales y cosas de esas, ¿no? Entonces, a partir del telar ya comenzó a evolucionar mucho lo que son el tejido y las ropas. Entonces, era tanta la demanda que había que ellos necesitaban de alguna manera decirle a un telar, mire, funcione, mi amigo. Ya estaba el vapor, ya estaba el petróleo, la corriente eléctrica comenzaba a llegar. Por lo tanto, había fuerza, había energía para que esta revolución industrial se desarrollara profundamente. Y los telares eran importantes. Los telares, claro, y tantas otras cosas, ¿no? Pero en el siglo XX ya el desarrollo es total. Y en esto también hay que agradecer a la posguerra. Antes de la guerra no era tanto, pero fue tan el esfuerzo que hicieron Estados Unidos, Europa en general y Alemania, ni hablar, para tecnificarse cada vez más, porque ahí se jugaba en el pellejo. El que no se tecnificaba, el otro le pasaba por encima nomás. Entonces tenían que ayudarse. Pero bueno, como terminó la guerra y como tenía que terminar en un momento, después de la guerra toda esa tecnología se fue ocupando en forma ya vertiginosa. Ahí la computación comenzó a hacer de las suyas. Acuérdate de los computadores, estos bien grandes para atrás que había, que funcionaban en forma análoga, o sea, tenían unos hemos hablado de ahí también, ¿cómo se llaman esto? Unos tubos, unos tubos que se calentaban, que eran incandescentes. O sea, tenías que esperar unos minutos que se calentara la cuestión. Hoy día tú apretas el celular y está. Y no tienes que esperar nada. No tienes que esperar nada. Porque hoy día existen otros medios como son los transistores, los microcircuitos y todo eso. Exactamente. Entonces, fíjate que si uno va, es decir, en esto de la historia un poco, ¿qué es lo que hace hoy día un robot? Cuando uno va a una fábrica que envasan, por ejemplo, licor o algún líquido en una botella, y uno va por la línea de producción, todo lo que uno va viendo son robots. Y uno no se imagina que eso que hay ahí es un robot, porque no tiene cara de ser humano, entonces esto es una máquina ahí más o menos. Pero son robots que le dice el programa al robot, mire, cuando ve una botella en tales condiciones, con el líquido hasta tal parte, de tal color, qué sé yo, usted la toma y la pone al lado. Para que venga otra máquina que verifica que la botella está en condiciones y le pone el tapón. Y de ahí pasa a otro correa transportadora donde le ponen la etiqueta. Y de ahí a una con ultrasonido para ver que no esté quebrado la botella. Y de ahí otra máquina la mete en la caja. Quería hacer una analogía con eso porque muchas veces hemos visto en películas las rotativas que imprimen los periódicos, por ejemplo, que parten del rollo de papel en blanco absolutamente, va pasando por distintas etapas, distintas partes de la prensa donde va poniendo los colores, y después lo corta y lo dobla, lo entrega empaquetado y listo para distribuir. O sea, viene llegar y leer el diario. Entonces, eso, como te decía adelante, los que estamos viviendo ese proceso, no nos extrañamos de esto. Porque lo venimos viendo, o si no lo vemos, nos imaginamos las cosas que... Pero cuando uno va realmente a una industria y la recorre y ve estas máquinas maravillosas trabajando, tú te das cuenta que estamos rodeados de una tecnología espectacular.
Por eso que en las casas hay calefacción o hay estufa y no nos da frío. Por eso es que hay buses que andan por la calle que nos llevan y nos traen. Claro. La lavadora puede ser un robot también. Claro, por supuesto. Es un robot. Es un robot, porque tú a la lavadora le das muchas funciones. Sí. Muchas funciones. Y le dices cómo programar, incluso hasta te sacan la ropa seca. Te saca la ropa, exactamente. Entonces, en casa nosotros tenemos varias máquinas que son robotizadas. Ya. Pero, insisto, no esperemos ver una nana robotizada que tenga la cara de nana. Claro. No, ni que ande con delantal, no. Ni nada por el estilo. Claro, esto es una máquina que tú la sacas debajo de un maletín, como puede ser el maletín del computador, Claro. y en mi casa tengo una, y tú la pones arriba de la alfombra y le apretas un botón y le dices ande, y la máquina se pone a funcionar y la máquina limpia la alfombra, limpia el piso, limpia la entrada de la casa, y esa máquina tiene sensores de todo tipo que ni siquiera toca las patas de los muebles, Claro. ni las patas de las mesas. Así es. Y tiene un sensor que le dice pare cuando llega a 3 centímetros. Y la máquina para y busca por dónde salir si está debajo de una mesa. Entonces eso ya lo tenemos en el mercado, si es que no en la casa, por lo menos en el mercado. Sí. Y eso ya existe. Y eso que estamos viendo ahí es un robot. Es un robot que para existir ha tenido que evolucionar durante 200 años para que hoy día ese robot nos pueda realmente ayudar. Claro. Hay jugueras, por ejemplo. ¿Ya? Las jugueras que tú le metes la fruta que tienes que meterla adentro, en fin, y la juguera se pone a andar y de repente para. Claro. Tú dices, esta cosa que se echó a perder. No, resulta que estaba un poco más dura la manzana para lo que está hecha, Sí. y no podía destrozar el pedazo de manzana. Claro. O le metes un elemento más duro y la máquina para. Sí. O le metes un elemento más blando y la máquina anda demasiado rápido. Entonces, tú la puedes estructurar, le dices tal velocidad para esto, tal velocidad para esto. Entonces, en la medida que ella va reconociendo la dureza de las cosas que están adentro de la juguera, Sí. es a las revoluciones que van dando. Eso, Hay una cosa bien interesante que a lo mejor me imagino que lo debes conocer. ¿Cómo se utiliza este sistema de robot, por ejemplo, en la minera El Teniente, la división de Codelco, que está aquí en Rancagua hacia arriba? Porque hay muchos vehículos que son absolutamente robotizados y han sido programados para realizar algunas funciones. Vehículos que extraen mineral desde lo más profundo de la mina, que no tienen conductor. Le programan la función y el vehículo sabe hasta dónde llegar, cuánto sacar y cómo devolverse. una maravilla. Claro. Entonces, uno que tiene cosas de cobre en su casa, Sí. no está pensando en eso porque no conoce eso. Claro. Pero cuando tú lo mencionas ahora, uno dice, bueno, cuando ve un cable eléctrico de cobre, Claro. diré, diablo, esto a lo mejor fue sacado por un robot. Por un camión robotizado, Claro. una máquina robotizada. Sí. ¿Tú te acuerdas de Chernobyl, por supuesto? Sí, claro. El desastre en Rusia. Ahí. Bueno, si uno lee un poco la historia de eso, ¿Ya? las primeras 30 personas que entraron después del desastre a arreglar el cuento, las 30 murieron. Ya. Porque la radiación era tan fuerte que los trajes que llevaban No aguantaban. fueron vulnerados. Sí. Entonces era tal la desesperación de esta gente porque no podían meter a personas. Y si no paraban el incendio, podía volar un pedazo de Rusia. Sí, claro. Entonces inventaron un robot. Ya. O algún país que ya lo tenía inventado envió robot para allá. Ah, ya. Y el incendio se controló a través de robots. Mira. Porque el robot tiene varias virtudes. Una virtud, por ejemplo, es que puede trabajar 24 horas seguidas durante 365 días del año. Claro. Es una virtud de un robot y que un ser humano evidentemente no puede. Segunda virtud es que las instrucciones que tú le das al robot las cumple a la perfección. Sí. Si a ti o a mí nos dan una instrucción, podemos olvidarnos de algo y la instrucción no la cumplimos bien. Claro, un margen de error podemos tener. Un margen de error. El Claro. robot no tiene margen de error apreciable. Claro. Le dice apriete a tal presión y aprieta a tal presión. Clava este tornillo 18 milímetros más allá y clava el tornillo 18 milímetros Claro. más allá. Por lo tanto, la robótica La precisión humana no es tanto. no es tanto. Claro. Entonces, estos robots están hoy día en las diferentes industrias. Tú sabes que Japón, la industria de la robótica la ha desarrollado 5 veces más que los Estados Unidos. Ah, mira. Japón. Estados Unidos partió, la General Motors fue la primera que inventó un robot. Después siguió la Westinghouse, creo. Ya. Y que también hizo otro. Pero no lo podían vender a nadie. Porque la gente en ese tiempo, por allá, a mediados del siglo pasado, no estaba muy convencida de que el robot lo iba a ayudar a ser más eficiente. Ah, perfecto. Entonces la batuta la comenzaron a llevar los japoneses. Y el temor que tenían de que el robot reemplazara a la mano de obra, evidentemente el robot reemplazó a la mano de obra, pero la demanda por insumos fue tan alta, porque el robot todo lo hacía perfecto, Ya. que subió la demanda de las cuestiones. Entonces, en vez de haber menos trabajo, hubo más trabajo. Ya. Ese fue y sigue ocurriendo hoy día. En la medida que tú tienes robotizada una fábrica y logras hacer, qué sé yo, lo que sea,
cajas de fósforo, en fin, cualquier cuestión, mucho más barata que la competencia, Ya. evidentemente que vas a vender más cajas de fósforo. Claro. Pero no toda la caja de fósforo se produce con robots, sino que también con personas. Me imagino. Desde que botan el álamo ese y lo trozan para sacar los palitos de fósforo. Entonces, en la medida que tú tienes más venta robotizada, hay más gente que trabaja en los procesos previos Ya. o intermedios. Entonces, esto de robotizar significa ganar eficiencia, pero no significa quitarle el trabajo a la gente. Claro. Eso es bueno tenerlo presente. Ahora, hay algunos futuristas que creen que en 40 años más todo lo van a hacer los robots. Sí, y puede ser, ¿eh? Y puede ser, claro. Sí. Dicen 40 o 400, da lo mismo. Pero un día la pega la van a hacer los robots. Sí. Entonces, ¿y qué va a hacer el ser humano? ¿Qué va a hacer el ser humano? Entonces, ahí viene un poco la cosa filosófica. O sea, te Claro, puedes porque- quedar sentado en tu casa ganando plata para comer y para vivir bien. ¿Te puedes quedar sentado en tu casa? Yo creo que no podemos. Es que yo creo que ni siquiera te van a pagar. Yo creo que se van a ahorrar las industrias el pago del trabajador porque el robot no le va a cobrar nada y probablemente va a ser una economía. Sí, pero lo que pasa es que... Puede aumentar la cesantía. Claro, el problema, es decir, la responsabilidad de los estados en Sí. todo el mundo es darle de comer a su pueblo. Sí, claro. Esa es la primera responsabilidad, darle de comer a su pueblo. Por lo tanto, eso va a comenzar a ser un lastre para los estados. Sí. ¿Y cómo van a suplir ese lastre? Diciendo a las empresas, esta robotizada, paguen más impuestos, señores, porque si no, ¿cómo Claro. le doy de comer a los chilenos aquí? Sí, claro. Entonces, eso puede llegar a pasar, seguramente en algún grado va a pasar, y quizás como el mundo hoy día está creciendo, el mundo occidental, no me Sí. refiero al otro mundo, al mundo occidental, está creciendo con una tasa de crecimiento que nos estamos desinflando, Sí. o sea, cada vez somos menos, los que son más son los del otro lado, los Sí, claro. árabes, Eso esos tienen de a estamos 10 cabros. claro. Aquí estamos teniendo de a uno o de a ninguno. Claro. Entonces, quizás el mundo va a comenzar vamos a comenzar a ser cada vez menos en un futuro no lejano, y vamos a estar mandados por los robots. Pero mira, ¿qué cosas tenemos, por ejemplo, curiosas? En Estados Unidos, un camión acaba de cruzar de Nueva York a California, o sea, del lado oriente al lado poniente, Ya. 5.000 kilómetros son eso, ¿Ya? un camión sin chofer. ¿Ya? El chofer iba al lado, por supuesto, ¿no? Claro. Pero no tocaba las palancas. Entonces, y lo logró hacer. Un camión que podía pasar otros camiones, que se podía estacionar a poner combustible. Respetaría las leyes de tránsito, supongo. Sí, más le vale. Claro. Entonces, todo robotizado. O sea, ya podríamos tener vehículos Ya. que no ocupen chofer. Claro. Chofer. Entonces, ¿qué es más seguro? Un robot manejando un camión, un robot que no se puede equivocar, porque está programado para no equivocarse, o un chofer ahí, qué sé yo, bien cansado ya después de 8 horas de trabajo. ¿Qué será más seguro? ¿Es difícil una decisión? Es tomar? difícil una decisión. Porque hay varias cosas que Claro. uno tiene que tener en cuenta. Claro. Taxis. Hay temas éticos y valóricos también Claro. por medio. En Japón han hecho pruebas, viejo, de taxis. ¿Ya? Tú mandas pedir un taxi y te llega un auto sin chofer. Ya. Entonces, uno dice, Yo no me subiría a eso. Y parte, bueno, yo como ahí, en fin. Sí, otros que se subirían, yo Era creo. experimental y qué sé yo. Entonces, un auto sin chofer que al hombre lo cruza, qué sé yo, todo Tokio, que sé yo, dónde andaría, y simplemente lo logra. Claro. Lo logra. El tema del supermercado. En el supermercado hoy día hay drones. Los drones son también robots que andan claro. en el aire. Sí. Ese dron que volamos todos ahí por divertirnos, qué sé yo, ese dron le estamos dando nosotros las instrucciones. Claro. O sea, eso no podría ser considerado un robot. Pero distinto sería si le meto un computador arriba y le digo, mire, vaya a la casa del señor Luis Valdera. Y el dron se moviliza 20 cuadras por el aire. Pero hay empresas que entregan encomienda y están experimentando Claro. la forma de mandar a domicilios los paquetes con drones. Así es. Sí. Y eso es absolutamente efectivo. Claro. Hoy están en modo experimental, Ya. pero en un tiempo más no. La guerra, ¿cómo son las guerras ahora? Mandan estos drones a que tienen las bombas arriba de las ciudades Sí. y se vuelve el dron solo. Sí. Pero no le está diciendo el señor que está en tierra, mire, dispare el dron ahora. No. Claro. Le manda un computador lleno de variables. Mire, Sí. cuando vea la luz roja en tal parte, y cuando vaya a tal altura, y cuando vaya a tal velocidad, entonces ahí suelte la bomba. Sí. Eso lo sabe el dron. El dron ve la luz roja, ve las variables que le han puesto y dice, ahora abro la compuerta y cae la cuestión. Claro. Y lo logran. Entonces, este tema de la robótica es un mensaje un poco que yo le doy a los dueños de casa y a las dueñas de casa, que están a veces más alejados de esta cuestión tecnológica, que es bueno meterse un poco. Ya. Es bueno pescar en internet, leer un poco y ver a dónde está el tema. Fíjate que en esta zona no hay escuelas de robótica, no Ya. hay. Está el colegio EISA, Ya. que es fantástico realmente. Hay unos chiquillos ahí que se van ahora a Ucrania a competir y ya estuvieron el año pasado, entiendo que ganaron algunas cosas.
Por lo tanto, existe en la zona esta escuela, y yo no sé de otra, la verdad que puede haberla. Ya. Y el otro, el Parque de la Ciencia, lo nuestro ahí que enseñamos. Hemos tenido más de 100 alumnos en talleres en estas vacaciones. Ya. Fíjate que más de la mitad está en robótica. Ya. O sea, sobrepasaron nuestra capacidad. Tuve que traer otra gente que ayudara a los chicos que hay ahí. Pero buena hora. En buena hora, claro. Entonces, hay un interés en los jóvenes. Pero cuando uno invita a la mamá del joven, que lo tiene que llevar al parque, porque Sí, el joven claro. no puede ir solo, o el papá o el tío con quien ande, y lo invitas a pasar a esa clase de robótica, dicen, no, esto no es para mí. Yo de esto no Perfecto. entiendo nada. No. Y se mandan a cambiar. Ya. Entonces, es genial ver, estos chicos ahora están haciendo un, no vamos a decir que es un androide, o sea, un hombre robotizado, Ya. pero sí están haciendo un robot de unos 40 centímetros que va a caminar, Ya, y que perfecto. tiene la forma de una persona, con pies y con motorcito y qué sé yo. Ellos lo están haciendo, yo creo que la próxima semana ya por ahí Algo va a pasar. por ahí lo traigo y lo hacemos andar un Veamos poquito cómo acá. andará. Claro. Entonces, esto de la robótica la tenemos ya en nuestra casa. Perfecto. La robótica ya está instalada. Muchas de las cosas de nuestra casa son robots y el mercado va a estar poniendo cada vez más cuestiones. Que alguien pueda limpiar los vidrios de la casa, que alguien pueda hacer el aseo de la casa, que alguien, en fin, y todo esto cuando el patrón está fuera, cuando el dueño de casa está fuera y vuelve a tu casa y la ves bastante decentita, Sí. es fabuloso. Tú puedes programar una cocina de tal forma que a la hora que la persona llega a comer ahí a las 7 de la tarde, qué sé yo, Claro. ya el plato está hecho dentro de la cocina. Todo eso tú lo programas y lo puedes programar incluso a través de tu teléfono celular. Imagínate. Y tú que eres especialista en estas cosas. Ya. Entonces el mundo está avanzando. ¿Y por qué quedarnos fuera? Yo creo que es importante, señora, señor, que nos están escuchando, que se animen, que se junte con su hijo, lean un poco de internet y el chico, si está en un colegio que algo le enseñan de esto, le va a poder traspasar los conocimientos. Hoy día los niños son más preparados que los padres Claro. en muchas cuestiones. Hay sobrinitos míos, bueno, ya no son tan sobrinitos, pero cuando él lo eran más chicos, ellos me decían que le enseñara algunas cuestiones relacionadas con estos juegos, qué sé yo, que usan los niños, ¿no? Claro. Pero uno como adulto que no está en el tema no entendía el juego. Y él decía, pero ¿cómo no me puedes enseñar si tú eres grande? O sea, tú tienes que saberlo todo. Si Sí, yo soy claro. chico, está bien que no sepa, pero tú eres grande. Claro. Entonces hay un salto tecnológico donde los niños hoy día son más hábiles que los mayorcitos. Por lo tanto, ojalá que los chicos de esta zona se acerquen al Parque de la Ciencia. Ahí damos clases de robótica y estoy seguro que se van a encantar con lo que ahí van a aprender. Claro. Y van a aprender mucho. Tenemos buenos profesores, buenos robots y, ¿por qué no? Están todos invitados. Y para pasar mi avisito, mi estimado Pero por Luis, supuesto. hoy día es un día precioso como está el cielo y vamos a hacer clase de astronomía a las 7 de la tarde. Ya. Ya hay como 40 inscritos, ¿no? Vamos a hacer clase de astronomía y luego vamos a abrir el observatorio astronómico Ya. para mirar el cielo, donde podremos ver en pleno el planeta Júpiter, que está precioso realmente, Ya. y el planeta Saturno. Esos dos Mira. están ahí arriba de nuestras cabezas. Quizás, señora, señor, ustedes no lo distinguen porque no están en el tema, pero son las estrellas que más brillan en el cielo como a eso de las 7 de la tarde. Por lo tanto, vayan, visítenos, los invitamos de forma gratuita a una clase de astronomía básica, vayan con sus familias, ahí los vamos a estar esperando. Bien, pues, profesor Campino, como siempre le agradezco que nos acompañe cada semana aquí con un tema tan interesante hoy día como los robots, que están presentes en todas nuestras vidas. Así es. Que esté muy bien, ¿eh? Profesor Juan Campino ha estado hasta ahora compartiendo con nosotros aquí en la tarde chilena. Volverá la próxima semana aquí a nuestro programa.